primera vez salen a la luz las imágenes de lo que fue el allanamiento al edificio conocido como La Centralita, lugar que habría servido para realizar interceptaciones telefónicas a los opositores del suspendido presidente regional César Álvarez. ATV obtuvo las imágenes en exclusiva. Mucho se ha dicho sobre el allanamiento al edificio de Chimbote conocido como La Centralita, pero estas imágenes pueden servir para esclarecer muchas interrogantes. Aquí se observa al congresista Heriberto Benítez utilizando todos sus argumentos para evitar que los fiscales continúen con su diligencia. Miren lo que están haciendo. Están interviniendo en un inmueble como si fuera pues, un local de delincuentes. Con autorización judicial, 4 fiscales allanaron el miércoles 13 de julio del 2011 el edificio conocido como La Centralita, lugar donde supuestamente allegados al presidente regional de Ancash, César Álvarez, chuponeaban y realizaban la contracampaña a los opositores. El congresista Benítez se apersona ofuscado a la calle Los Cedros número 600 de la urbanización La Caleta. 4 fiscales se encontraban al interior del edificio, donde el congresista tenía su departamento en el 3er piso, razón suficiente para amenazarlos con denunciarlos por abuso de autoridad. Me han violado mi privacidad, porque yo en esa investigación no tengo nada que ver. Ahí yo puedo entender hasta que hay un abuso de autoridad. Pese a que los fiscales tenían la orden de allanar el inmueble número 600, es decir, el edificio completo, para Benítez esta diligencia debió realizarse solo en el 1er piso, donde funcionaba la productora que supuestamente solo realizaba trabajos audiovisuales para el gobierno regional, y detenerse para informarle al juez que habían varios departamentos con distintos inquilinos y propietarios, por lo que debían pedir una nueva orden para allanar cada uno de estos. ¿Cuál es la razón que entren a la mía? Está dentro del inmueble que estamos allanando. Claro, la orden del juez dijo el inmueble. No dijo identifique quién vive ahí. No, pero ahí hay habitaciones privadas que no tienen nada que ver. Ahí no, yo creo que ahí ya se han extralimitado. El resto es ya conocido. El lugar estaba libre de equipos, pero con indicios de haber sido recientemente desmantelados. El congresista Benítez presentó una denuncia verbal contra los fiscales que intervinieron, al entonces fiscal superior Carlos Ramos Heredia por abuso de autoridad. 5 días después, los 4 fiscales fueron despedidos e investigados por orden del entonces fiscal de la Nación, José Peláez Bardales. Más de 2 años después, las denuncias recién fueron atendidas. 62 personas, entre ellas el presidente regional César Álvarez, afrontan un proceso penal. 29 de ellas ya se encuentran detenidas. En el programa Dándole Vueltas, con Ana Treyes, el congresista Javier Velázquez dijo que las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en cerca de 20 regiones se debe a que no ha existido un mayor control institucional. Si no pasa lo de Ancash, no se devela un manto de impunidad y de corrupción en casi 19 regiones, donde casi se maneja el 70% de los presupuestos del país. Por eso es que creo yo que sería un engaño, muchachos, solamente decir no a la reelección o decir hay que darle más funcionarios a la Contraloría o más fiscales. No es un tema de leyes ni de más autoridades, es un tema de un control constitucional. Que el Congreso o el jefe de Estado tengan una herramienta con nivel de constitucional que permita que un presidente regional no utilice los recursos que le dan para inversión, lo utilice en gasto corriente, que haga lo que quiera con los recursos del canon. Tremenda polémica ha causado la creación de una superintendencia universitaria en el Congreso de la República, la cual viene siendo evaluada por la Comisión de Constitución. Los detalles en el siguiente informe. A medida que se acerca el gran debate, los ánimos se van exaltando. El último intento por dilatar el tema de la ley universitaria da resultado, al menos de momento. A pesar de que el proyecto de ley está ya en la agenda del Pleno, a pedido de José Elías, la Comisión de Constitución verá la creación de la superintendencia universitaria. El presidente de la Comisión de Educación pone el grito en el cielo. Esto es una artimaña que lo que busca es que no se debata este tema. Lo que me sorprende que un congresista del oficialismo esté apoyando este tema. Omar Chejade, titular de Constitución, dice que era su deber poner a debate el pedido de Elías, fundador y cabeza, como se sabe, de la Universidad San Juan Bautista. La superintendencia es uno de los pilares de la ley, aunque Chejade lo niegue. Este es otro proyecto que es el 3505, que está en la Comisión de Educación,
que no interfiere con la ley universitaria que, repito, está en la agenda del Pleno del Congreso de la República. Daniel Mora acusa a Chejade de estar vinculado a la Universidad Garcilaso de la Vega. Bueno, él es graduado en esa universidad y tiene vínculos, ha sido profesor y estas cosas de esta universidad. Entonces acá está claramente establecido los grandes intereses particulares. No tengo ningún vínculo con la Universidad Garcilaso, no soy profesor de la Universidad Garcilaso, no soy docente de la Universidad Garcilaso, soy un alumno como tantos otros de dicha universidad, me enorgullezco. Mora acusa también a integrantes de la mesa directiva de hacer un intento similar. Yo a mucha honra soy docente universitario y quiero seguirlo haciendo, pero no por eso pues nos va a poner un parche en la boca a todos. Creo que está acostumbrado a las épocas de la censura, ¿no?, que se vivieron alguna vez en regímenes precisamente militares. Yo le digo a mi general, este no es un cuartel, este es el Congreso de la República. El enfrentamiento entre Chejade y Mora, chacano y nacionalista, supuestos aliados, es tal que el propio presidente del Congreso sale al frente, enmendándole la plana, por cierto, a su propio colega de bancada. Yo no creo que es un tema constitucional, que no lo vamos a aceptar. Yo creo que es un tema de la Comisión de Educación, porque no hay ninguna materia que pueda afectar ni la autonomía universitaria. Daniel Mora prevé que Richard Acuña, vinculado a la Universidad César Vallejo, hará otro intento de dilatar el debate a través de la Comisión de Descentralización. Vamos a conversar de ese tema con mi invitado esta tarde, el doctor Luis Solari. Él es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica sede Sapiencia. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Hay gusto estar con los oyentes de aperitivo. Sí, pues estamos previo almuerzo. La SUNAO, esta supervisora, superintendencia, es lo que más polémica ha generado. Es la madre tenemos SUNAO, SUNEDU, hay claro, para todos los gustos, ¿no? Sí, es un problema muy serio y nosotros vemos una racionalidad y una semejanza entre lo que hay en la gente que ha escrito esto y lamentablemente lo que había en la época del general Velasco. Si uno lee el artículo de la ley universitaria de los militares, acá está el cese de las autoridades universitarias. O sea, esto es estrategia militar, o sea, descabezar al enemigo una vez que se captura la plaza. Esto es exactamente lo mismo que hay en la ley universitaria. O sea, en la ley universitaria, no, el proyecto de ley universitaria, que es lo del general Mora, es el cese de todas las autoridades universitarias del Perú automáticamente y en el mismo instante en que se publica la ley. O sea, descabezado el sistema universitario y luego elecciones universales. Hoy día en las universidades los estudiantes eligen su delegado, los profesores su delegado, van al consejo de facultad, van a la asamblea universitaria, la asamblea elige al rector. Hacer elecciones masivas en una universidad significa entregarle las universidades del Perú a los partidos políticos. ¿Por qué? El sistema universitario peruano tiene 4,5 millones de votos. Estudiantes mayores de 18 años, docentes, administrativos, sus familias son cerca de 4,5 millones de votos. Entonces, obviamente, aquí hay un proyecto político. Mire, yo pertenezco a una universidad católica. En el Perú somos 13. En América Latina somos 220 y en el mundo somos 1,000. Es el sistema más grande de universidades que hay en el mundo. Nosotros hemos sacado un comunicado público a fin de abril, y luego una declaración pública a principios del mes de mayo. No hemos sido absolutamente convocados como grupo de universidades católicas al Congreso de la República. O sea, no se les ha pedido nunca se les ha convocado para escuchar sus argumentos, bueno, para hemos tenido que hacer un comunicado y una declaración para llevarlo, para a ver si por ahí, ¿no? Pero tampoco. Entonces hay una... O sea, es una fachada, es un argumento de fachada decir que lo que se busca es organizar, prevenir que sigan proliferando universidades que no le dan la calidad necesaria para los estudiantes, que los engañan. Claro. Solo hay que preguntarle al promotor, ¿dónde está en sus 2 años de presidente de la comisión? ¿Dónde está lo que ha hecho? Que el PNUD o la UNESCO no le iba a dar fondos para hacer un estudio de investigación para saber exactamente cuántas
cuáles, quiénes y cómo. Porque es muy fácil, pues no, hay 4 policías rateros y contrabandistas y narcotraficantes en el Congreso. ¿Cree que Daniel Mora está pecando en generalidades en un sustento técnico? Me parece que él está usando una estrategia de comunicación para desacreditar el sistema universitario, pero no le está diciendo a los padres de familia del Perú que él está entregando las universidades a los partidos, que está descabezando las universidades, quebrando que está introduciendo un solo tipo de universidad con el cual se rompe. O sea, usted, ¿por qué manda al chico a una universidad católica? ¿O por qué lo manda a una universidad atea? Porque usted tiene un derecho a escoger la universidad. Pero si todas las universidades son iguales, ya no hay formación humanista, solo hay formación tecnocrática. El Perú, como está, necesita formación humanista, necesita valores, necesita ética, necesita todo eso. Y por último, ya en el colmo ya del caos, llega el proyecto del Ejecutivo. El proyecto del Ejecutivo es peor, peor todavía, porque le entrega, se pretende que la supervisión de las universidades la haga el poder político de turno. Y esto pues le quiebra a las universidades la posibilidad de escoger su propio camino. No solamente eso, hay que señalar que en la Constitución de la República se consagra el derecho de los padres a escoger los centros educativos. Se consagra el derecho de que la ley dice cómo se abre una universidad, no dice el ministro de Educación. Claro. ¿Por qué la ley? Porque la ley es el Congreso y el Congreso somos todos, son los padres de familia, ¿no? Entonces, y hay que recordárselo al ministro de Educación. La Constitución dice, el Estado determina la política de salud, por eso tiene rectoría. Pero ¿qué dice sobre la educación? Dice, el Estado coordina la política de educación. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado no es el dueño de la educación. Los dueños de la educación en el Perú son los padres de familia. ¿Hay algo que se pueda rescatar del proyecto de Daniel Mora o simplemente se tiene que botar al tacho y hacer un nuevo proyecto? Porque lo que es cierto también es que no hay ninguna universidad peruana en el ranking de las 500 mejores universidades de países emergentes. Y ya ni siquiera vamos a mencionar los rankings mundiales. O sea, de que cree que hay que hacer algo y que de repente este no es el proyecto, pero tendría que plantearse otro tipo de soluciones. Bueno, lo que pasa es que los rankings se corresponden a la historia de los países. Nosotros hemos tenido 12 años de gobierno militar, las universidades invadidas. Después vino Belaúnde con su inflación, Alan con la destrucción de la hiperinflación, 10 años de Fujimori, entonces la universidad pública abandonada, obviamente. ¿Cómo vamos a estar en el ranking si nunca se ha invertido en 30 años en investigación? Pero entonces, incluye privadas y públicas, sí, ¿no? Pues, o sea, bueno, es que así es que la universidad peruana, y yo fui un día a mis clases, una tanqueta en la puerta. Entonces, obviamente, esos países que están ahí rankeados tienen universidades de 800 años. Y esas universidades tienen una historia donde no han habido, pues, gobiernos militares, no han habido corruptos, no han habido narcotraficantes, no han habido eso. Son otros universos distintos. ¿Cuál es el único mérito de este proyecto? Que, bueno, ha puesto sobre el tapete que hay que fortalecer y modificar el sistema universitario. Pero así como para la ley de molienteros se consulta a los emolienteros, para la Fuerza Armada se consulta a las Fuerzas Armadas y para la ley de la Marina Mercante se consulta con los marinos, para esta ley existe una persistencia en no conversar con las universidades. O sea, no se habla. En el caso de las católicas, como le digo, la universidad como institución en el mundo nació en el seno de la Iglesia, precisamente para independizarse del poder de turno y poder investigar y poder hablar sobre el régimen social y político imperante con libertad y autonomía. Casualmente la universidad nace ahí y como digo, nosotros tenemos como 1000 universidades en el mundo y en América Latina 220, o sea, que no seamos convocados para siquiera recoger ideas de cómo hacer las cosas mejor para la universidad, ¿sí? Y esto de que el tema es de calidad, todos sabemos, el sistema de acreditación de la calidad en el Perú apenas tiene 5 a 6 años, otros países los tienen 150, ¿no? De 5 a 6 años. Hay 90 carreras en formación de las universidades católicas, prácticamente todos tenemos procesos de acreditación. Mi universidad es joven, 13 años. ¿Quién está obligado a acreditarse ahorita? La Facultad de Educación. Yo tengo 4 carreras en mi Facultad de Salud. ¿Cuál voy a acreditar?
la que ya tiene graduados, porque eso dice la ley. Claro. O sea, ¿cómo voy a acreditar una carrera si no tiene? Entonces voy a acreditar enfermería. Y así sucesivamente, lo que sí yo estoy totalmente de acuerdo, hay que hacer la acreditación de la calidad obligatoria, no puede ser una cuestión pues optativa, ¿no? Obviamente. Definitivamente. ¿Pasa por el tema de eliminar la superintendencia del proyecto? Vuelvo a preguntarle, o hay que rehacer todo el proyecto de ley universitaria y obviamente considerando las opiniones y las recomendaciones de los decanos de las universidades, de los rectores? Porque los medios de comunicación tendrán algo que decir, no, claro. Los partidos tendrán algo que decir, los trabajadores tendrán algo que decir, los industriales tendrán algo que decir. Es decir, el problema de este proyecto de ley es que no se ha convocado a las universidades seriamente. Aquí da la impresión que hay una idea preconcebida, copiada de la ley de los militares, ¿no es cierto? O sea, vamos a eliminar todas las cabezas, peor, vamos a entregarle a los partidos, vamos a crear un solo tipo de universidad, la universidad profesionista, ¿no es cierto? Donde la formación humanista es secundario, acá lo que importa es el mercado laboral, ¿no? Y con eso resolvemos todo. Luego vamos a decir, vamos a hacer este sistema de acreditación en 7 años. Miren, la ley, si nosotros aplicáramos el sistema del proyecto para acreditar obligatoriamente todas las carreras, el sistema de acreditación tendría que acreditar 3 carreras diarias. Claro, lo cual no es posible. Colapsaría. Lo cual no es posible. O sea, por donde uno lo mire, está hecho por gente con muy buenas intenciones. Yo lo felicito al general y le agradezco que haya puesto este tema en el debate. Pero aquí hay un gato encerrado y el gato encerrado está aquí, en esta ley de la época del gobierno del Velascato, donde hay una racionalidad de apropiación política. Los militares hicieron el CONUP, sí, pues, pero después dieron una ley en la cual el CONUP fue apropiado por el Ministerio de Educación. Entonces, el Ministerio de Educación quiere decir, o sea, imagínense, yo quiero abrir una autonomía universitaria, dice, yo quiero abrir una carrera en función de que yo sé que tengo colegios parroquiales, les interesa la formación. Yo quiero enfermeras humanistas cristianas en el Perú. Yo mando mi proyecto y el ministerio me va a decir, no esto, no esto, no esto, no es. Oye, pero yo soy una universidad católica que tiene una unidad y que esa unidad tiene un tratado entre la Santa Sede como Estado Vaticano y el Estado del Perú. Y yo puedo enseñar doctrina social, teología, antropología, y yo puedo enseñar, porque yo quiero una enfermera que realmente trate a la gente como gente. Claro. El Estado me puede decir, esto no, esto no, esto no, esto no. Eso quiebra la autonomía y quiebra el rol, de los papás. Entiendo, pero ahí estaría asumiendo que eso es lo que va a pasar. O sea, bueno, es que eso dice la ley. Eso dice tanto el proyecto de ley universitaria con la superintendencia original, como la superintendencia que viene del Ejecutivo. Eso dice que ahí se definen los planes de estudio, se definen las facultades, se define todo. Y da por hecho que la parte humanista, que es donde enfoca también la educación, la facultad y la universidad donde yo puedo poner un reglón, aquí hay autonomía, aquí hay cuestión, pero en el resto del texto... En el tema de las cierres de carreras o facultades, 3 evaluaciones como del CINEACE como plantean en un periodo de 7 años, ¿es suficiente? O sea, de algún modo hay que ejercer un tipo de control de lo que está ocurriendo. Sí, pues, pero eso está hecho en función de una mente policíaca y militar. O sea, ¿usted qué hace? ¿Lo corrige 3 veces a su hijo y si no se corrige lo bota de la casa? No. No, ¿no es cierto? Entonces, en el caso a mí me jalan por tercera de la trica en la universidad y me botan de la universidad. Eso es distinto. Pero esa carrera tiene estudiantes que tienen familias y que tiene proyectos de vida. Entonces, yo esa universidad, yo la voy a forzar a que se califique y a que mejore su calidad. O sea, yo puedo ir una vez al año, le puedo dar plazos, le puedo hacer todo, pero yo hago que esa universidad se convierta en buena, esa carrera se convierta en buena, y no tengo que decirle, usted no sabe el problema que es cuando usted cierra una carrera en una universidad, que las hay por falta de postulantes, y tienen que moverse a otra universidad. A ver, pues consiga que los sílabos coincidan con el sílabus de la universidad que los recibe. 7 años para que ese proceso ocurra no es suficiente. Puede ser suficiente en unos casos, en otros casos no. Hoy día una acreditación de una facultad
puede tomar de 3 a 5 años, porque no es así nomás, ¿no? Entonces, y además dice, pues aquí hay una procuraduría en este proyecto y una especie de policía. Es decir, van y hay una falta grave en una facultad. En una facultad. ¿Y le cierran la universidad? Eso dice la norma. Si se encuentra una falta grave, se cierra la universidad. ¿Y la falta grave es dónde? Doctor Solari, justo el congresista Daniel Mora va a hacer declaraciones sobre este tema en el Congreso. Vamos a escucharlo juntos. Estupendo. Así es, del Congreso, Daniel Mora, presidente de la Comisión de Educación, se dirige a una conferencia de prensa acompañada de estudiantes de la Universidad Católica y otros congresistas. Llegando al debate de la nueva ley universitaria. Evidentemente hemos recibido el respaldo y si no hubiera sido así no hubiéramos llegado hasta este punto, que después durante meses hemos venido luchando por una nueva ley que elimine la desigualdad en lo que respecta a la educación en el Perú. Esta ley trata de dar igualdad de oportunidades y disminuir gradualmente la desigualdad que existe en nuestro país en cuanto a la calidad educativa. La calidad no puede ser para los que tienen dinero. Es responsabilidad del Estado garantizar la calidad educativa y dar una universidad pública de alta calidad. Y ese es el objetivo que nos mueve en esto. Evidentemente ha habido diferencias y con la Federación de Estudiantes que muchas veces hemos tratado, también hemos tenido diferencias. Pero esta es la democracia. No podemos sacar una ley totalmente uniforme porque esto lo conforman muchos colectivos políticos. Pero sí nos sentimos respaldados y quiero presentarles a ustedes, en primer lugar, al presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, el señor Michael Ortiz, el señor presidente de la Federación de Estudiantes de la Católica, el señor Julio Cáceda, y la señorita Usmel Malpartía de Frente Amplio de Juventudes. Dejo con ustedes al presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, el señor Michael Ortiz. Bien, señores periodistas, buenas tardes. Quisiera en primer lugar saludar la voluntad de los congresistas que el día de hoy nos acompañan de diferentes bancadas políticas, porque entendemos que la educación tiene que estar más allá de un determinado grupo partidario. Como representante de la Federación de Estudiantes de Perú, constantemente hemos venido exigiendo una reforma universitaria, pero que esta incluya planteamientos o principios esenciales como son la educación como un derecho fundamental garantizada y priorizada por el Estado peruano y que esa se vea reflejada en la gratuidad de la enseñanza. Otro punto muy importante es terminar con el lucro con la educación, porque infelizmente hemos visto de que la educación peruana se ha convertido como una mercancía y ha dejado de ser la razón de promover el desarrollo del país. En tercer lugar, cualquier reforma, si es que esa no contempla un adecuado presupuesto para la misma, simplemente será una reforma demagógica, y consideramos de que debería de fortalecerse la universidad pública y también ampliar su cobertura. El otro aspecto importante que consideramos como principio esencial es de que se democratice la universidad peruana, no solamente en su ingreso, sino también en la toma de decisiones y, claro está, en la elección de autoridades a través del voto universal. Es muy importante el trabajo que se ha venido desarrollando de diferentes espacios aquí en nuestro Perú, pero también denunciamos públicamente de que existen intereses muy fuertes de lobbies que defienden el lucro con la educación, y nosotros como estudiantes no vamos a permitir que ese tipo de situaciones se venga desarrollando en nuestro país, porque no es posible de que se lucre con un derecho fundamental donde todas y todos los peruanos tienen que tener acceso a ella sin ningún tipo de condición económica. Nosotros, los estudiantes, respaldaremos cualquier iniciativa legislativa siempre y cuando consideren estos planteamientos esenciales. Si bien es cierto, ha sido un camino bastante engorroso, pero exigimos que en el calor del debate las propuestas estudiantiles se garanticen dentro de una nueva ley universitaria, y también hacer un llamado al Poder Ejecutivo a que él, como tiene la capacidad de gasto, fortalezca las universidades de nuestro país. Señores congresistas, quisiera hacer un llamado, y más que un llamado, una exigencia como ciudadano, además de estudiante, de que se trabaje por el bienestar de la universidad peruana y de esa manera poder concretizar el desarrollo que muchos peruanos y peruanas concretizamos. Muchas gracias.
Gracias, señor Michael Ortiz. La señorita del Frente Amplio de Juventudes. Posteriormente, el señor... Bien, mientras continúa la conferencia de Daniel Mora en el Congreso, seguimos conversando nosotros con el doctor Luis Solari, precisamente sobre este tema. Bien, Michael Ortiz, presidente de la Federación de Estudiantes, básicamente reclama que la universidad se ha convertido en una mercancía, que si la reforma no contempla presupuesto para las universidades públicas sería pura demagogia, y está a favor del voto universal, que era lo que estábamos conversando aquí. Bueno. O sea, claramente ha sido llevado por Daniel Mora. Vamos por partes, ¿no? O sea, obviamente el presidente de la Comisión de Educación sabe que no tiene votos. Y es inmoral a estas alturas de ese proyecto de ley tratar de influenciar a los congresistas a través de una operación de medios. Porque eso es una operación de medios. Él no quiere debatir, cuando debate grita, no escucha, no convoca a las universidades, a las nuestras, a las católicas, que somos 1000 en el mundo, no nos ha convocado, y en este momento está tratando de presionar a la opinión pública y a los congresistas a través de ataques contra otros congresistas que lícitamente, hay que respetar a los pares, por lo menos a los iguales, que lícitamente han dicho ese proyecto tiene que ir a la Comisión de Constitución, porque viola el derecho de los padres consagrado en la Constitución a tener autonomía. Gratuidad de la enseñanza, el Estado abandonó las universidades públicas desde los militares. ¿Cuántas universidades públicas nuevas se han creado en Lima, que hoy día tiene 10 millones de habitantes? Ninguna. Lucro, por favor, ¿qué porcentaje de universidades son de lucro, o sea, societarias? ¿Y cuántas son privadas y cuántas públicas? En Japón el 80% de las universidades son privadas. En Corea, esos países que le gustan al general Mora, el 65% son privadas. En Estados Unidos, en Inglaterra, en todas partes del mundo. Y hay de todos los presupuestos precisamente para diferentes familias. Fortalecer la universidad pública, bueno, todo el mundo quiere eso. Democratizar con voto universal. Con voto universal. Es que hay que entender, una cosa es la democracia, y otra cosa es el democratismo. Esto que se plantea es democratismo, y el democratismo en América Latina y en el Perú se convierte en propiedad de los partidos políticos. Si yo hago mañana elecciones universales en cualquier universidad, ¿de dónde va a sacar plata el rector? De los proveedores. Les va a sacar plata para su campaña y después le va a tener que devolver la plata. ¿Cómo? Dándoles las compras. Como nadie lo va a fiscalizar, o si no, ¿de dónde va a sacar plata el rector en una zona de universidad donde hay narcotráfico? El narcotráfico. Y a las finales vamos a tener los partidos políticos que van a poner... Yo estaba en San Marcos cuando era altamente politizada. ¿Por quién había que votar? Los moscovitas, los chinos y el partido aprista. Solo en medicina había un movimiento independiente. Felizmente, no pudieron los partidos capturar la facultad de medicina. Entonces, aquí yo honestamente, y decir que hay interés en el Congreso, mire, los parlamentos, hago un poco de docencia con los televidentes, los parlamentos en el mundo son la conjunción de las fuerzas sociales y de los intereses. Hay países donde mire, ese es el congresista de tal compañía de petróleo. Porque todo el mundo sabe y es aceptado que va a cuidar el territorio donde esa empresa le da trabajo a todo el mundo. Entonces, en todos los parlamentos, obviamente, hay grupos de interés. Por esa razón es que uno ve por qué tienen función de representación los congresistas. Porque va usted, van los emolienteros, van los soldados, van los lustradores de calzado, que quieren que les regimenten su trabajo. O sea, son grupos de interés que están haciendo cabildeo, lobby. No, están ejerciendo su derecho ciudadano a ser escuchados por sus parlamentarios. ¿Tiene la esperanza de que en la Comisión de Constitución se pueda reformar? ¿Qué sería lo urgente que habría que reformar para que esta ley no pase como está planteada al Pleno del Congreso? Yo tengo la esperanza de que constituyamos una democracia de encuentro y consenso, y no una democracia como la de Chávez, ¿no es cierto?, de fracturar a los países en a favor y en contra. O sea, hay acuerdo nacional, y ha ido el ministro de Educación al acuerdo nacional. O sea, ¿por qué no se hace un gran diálogo nacional para este asunto? Obviamente, ya sabemos que no se puede hacer con este presidente de la Comisión de Constitución. Si este Congreso representa a los peruanos o representa los intereses de apropiarse políticamente del sistema universitario peruano, porque tiene entre 4 y 4 millones
y medio pues, de votos. Los estudiantes en Venezuela, informemos también. No ha salido en los periódicos, curiosamente, ha salido solo en internet. Tienen una protesta porque, imagínense, tienen un subsidio de 1.000 bolívares. Los estudiantes universitarios venezolanos reciben $158 mensuales y la protesta es porque están acostumbrados a que fueran 300 y no les alcanza. Ya pues, vaya esto al Ministerio de Educación, se apropia el poder político, mañana tenemos lonchera universitaria, un nuevo programa, ¿no? Lonchera universitaria, $50 mensuales para los pasajes y el refrigerio. ¿Por quién van a votar? O sea, el hecho de que seamos académicos no significa de que seamos pues nerds, ¿no? O tontos, ¿no? Como en esa serie que yo diría famosa de televisión. O sea, cuando uno ve que hay un intento de apropiación política, de descabezamiento de todas las jefaturas y conducción de la entidad por apropiarse, ¿qué está haciendo uno? Está definitivamente con un proyecto de otro tipo y yo quisiera equivocarme de que esto va a terminar en un subsidio estudiantil para universitario, ¿no? Ojalá que se abra el debate nuevamente en la Comisión de Constitución. Doctor Solari, muchísimas gracias por estar esta tarde. Al contrario, un honor estar aquí con usted y con los televidentes fieles de Canal ATV+. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, el hombre sindicado por Magali Solier como el sujeto que realizó actos obscenos en el Metropolitano negó todos los cargos en la comisaría de Surquí. No fue la persona que me están imputando. No eres la persona.